Amados, muchísimas gracias por estar acá en la sala de Zoom. Bienvenidos todos. Esta es la plataforma Amor que Sana. Este ciclo se llama Cuando los maestros hablan, los sabios escuchan. Y estamos, en la última enseñanza del año. Sabemos muy bien que el tiempo no existe. Solo tenemos el presente, el aquí y el ahora. Y habíamos convocado y hemos convocado para esta reunión a Carlos Rodríguez, este maestro amado, que vive en Cali, Colombia, y que nos trae este tema bellísimo, que tiene que ver, yo me animo a decir, con algo muy susceptible, que es siempre con las Navidades, las fiestas de fin de año, las fiestas decembrinas, sobre todo en lo que atañe a las relaciones familiares. Así que bienvenido también a vos, que nos vas a ver un poquito más adelante a través de nuestro canal de YouTube Amor Quetzana. No tengo mucho más que agregar. Gracias, Carlos Amado, por haber dicho que sí, como siempre, mi santo hermano. Y somos todo mente, todo oído. Te amamos. Gracias a ti, Juki, por permitirme compartir con los hermanos que siguen tu canal. Gracias. Y bueno, efectivamente, como comentaba Juki, resulta que nos habíamos comprometido en la última charla eh, a trabajar un poco más el tema familiar y también a trabajar el tema con respecto a los hijos. Y bueno, como vamos a trabajar, hacer un ejercicio que tiene que ver con el tema familiar, ahí están incluidos los hijos. Quisiera hacer un corto preámbulo. Eh, Primera cosa, es muy probable que surjan preguntas por el ejercicio que vamos a realizar ahora. Les pediré que, si no es el caso de ustedes, sino que simplemente les viene la pregunta a la mente por curiosidad, eh, en caso de que haya preguntas, le demos paso a aquellos que sí es su caso, porque empiezan a surgir muchas ideas, muchas ideas. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si ese caso fuera diferente? Entonces les pediré que solamente si en realidad ese es un caso que ustedes estén viviendo, para quienes se encuentran en la transmisión, entonces lo expresemos, y si no, simplemente nos permitamos dejar un poquito esas curiosidades que no están pasando, sino que ocurre en ese momento. Eh, y que entonces le demos paso a que si hay alguna pregunta de alguien que sí está viviendo esa situación para poderla responder. Si no hay preguntas, pues genial. Espero que pueda servirles lo que vamos a realizar. La segunda parte es confesar un tema que se me llevó a perdonar, digámoslo a la mala, porque pensé que tenía la razón. Y es en lo siguiente. Debido a quien fuera mi maestra al respecto de un curso de milagros, parece que todo el tiempo que he estado con el curso y que seguiré con el curso, parece que en este tiempo pasado, hasta el año anterior, yo tenía la idea de juzgar a mis hermanos al respecto de las herramientas que podían estar utilizando, que no parecían estar escritas en el curso, de alguna forma. Y entonces venían todos estos juicios: eso no debería ser así, pero eso de dónde se lo inventan, pero cómo es posible que hagan esto. En ejemplos como algunos maestros que utilizan la danza espiritual, maestros que utilizan el tarot, y que lo ligaban o lo ligan con un curso de milagros, que utilizan. Por allí supe de una maestra que utiliza el péndulo, herramientas que parecen hacer parte del esoterismo en algunas cosas, el arte espiritual,
pude ver una conferencia o un ciclo, una reunión de maestros de un curso de milagros en Estados Unidos donde había un maestro que utilizaba era juegos e inventa juegos. Inventa juegos para tirar dados y todo, y entonces él tenía estas ideas y entonces él llevaba a perdonar, pero resulta que yo tenía me había encasillado en esa creencia. ¿Cómo es posible que se haga eso? Si eso no tiene nada que ver con un curso de milagros, cómo se inventan ese tipo de cosas, eso no está bien. Haciendo del curso de milagros un dogma y cerrando las puertas a otras posibilidades. Desde el año 2019 que comencé yo a trabajar con el curso de milagros, vino la inquietud de la psicoterapia, de un curso de milagros tal cual está allí. Que de hecho allá ahí también para los que lleven un tiempo con el curso, sabrán que también en ese tema, a pesar de ser la psicoterapia del curso de milagros, también hay ideas encontradas, conflictos entre maestros que dicen que la psicoterapia del curso solo la deben hacer profesionales de la mente, porque los demás solamente tenemos que perdonar tal como nos enseñan los 31 capítulos y que el curso de psicoterapia de un curso de milagros solo fue dirigido para psicólogos y psiquiatras y nada más. En fin. Entonces todo eso me gustaría simplemente que recordemos que se trata de creencias y que incluso lo que el curso de milagros tiene escrito no es la verdad. Uy, ¿qué está diciendo? Si ustedes le dan una leída profunda a un curso de milagros nos dice que todo en este mundo son creencias. Creencias. Y el curso de milagros nos lleva a creencias. Simplemente que están encausadas para, como nos dice un curso de milagros, a abrir nuestras mentes al verdadero conocimiento. Entonces, por eso un curso de milagros está escrito en lenguaje cristiano. Pero el mismo curso de milagros dice que es simplemente un camino más. Cuando un curso de milagros se despide, dice, este no es el final, este es apenas un comienzo. Y también un curso de milagros nos dice a nosotros que está escrito en un lenguaje que podemos amar. ¿Quiénes? Quienes de alguna forma tenemos ideas cristianas porque estamos en Occidente. Pero el manual para el maestro de un curso de milagros dice que hay otras maneras de enseñar que no tienen que ver con el lenguaje de un curso de milagros. Porque el Espíritu Santo no abandona a nadie. Así que nosotros trabajamos un curso de milagros en lenguaje cristiano porque está escrito para Occidente, donde el cristianismo puede comprender con ese lenguaje el mensaje de Jesús dirigido desde un curso de milagros. Pero ¿acaso creen ustedes que no existe una forma que se haya ideado Jesús para quienes no son cristianos sino budistas? ¿O para quienes no son budistas sino hinduistas? ¿O de cualquier otra religión, de cualquier otra creencia, que jamás tocarían el curso de milagros precisamente porque habla de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, la Trinidad? ¿Cuáles son esos textos? No se me ha ocurrido ponerme a buscar cuál es el curso de milagros que Jesús dictó para los que creen en Krishna, los que creen en Ganesha, los que creen en Buda, pero para aquellos que son muchísimo más conocedores de otras disciplinas, otras religiones que yo, sé que cuando comentan y desglosan un curso de milagros, dicen que el curso de milagros tiene muchísimo de budismo. ¿Acaso no se dan cuenta ustedes que un curso de milagros te lleva a meditar? ¿Y dónde en la Biblia dice que Jesús meditaba? Esa no era una práctica judía, no era una práctica que Jesús enseñara.
Entonces, quiero contarles que se me llevó a perdonar esas ideas, esos juicios, de una forma muy sencilla este año. Cuando nosotros estamos utilizando la psicoterapia de un curso de milagros, y solo lo vine a comprender este año, porque por fin abrí mi mente a la dirección del Espíritu Santo, quitando esas barreras de juicios, de negatividad, barreras que empiezan lastimosamente desde una idea que deberíamos replantearnos. Es que el Espíritu Santo me está hablando a mí. Y si a mí me dice el Espíritu Santo que el tarot de un curso de milagros no es un curso de milagros y eso es un error, pues entonces debe ser que al otro no le habla el Espíritu Santo. Qué complejidad cuando resulta que el curso de milagros nos dice que el Espíritu Santo está en todos. Y qué falta de atención a las enseñanzas del curso de milagros que nos dice que si nosotros estamos juzgando a nuestros hermanos de alguna manera, entonces estamos desde el ego y no desde el Espíritu Santo. ¿Cómo podría el Espíritu Santo llevarme a decirme que mi hermano está equivocado cuando en las páginas de un curso de milagros dice que aunque mi hermano dijera tonterías, él tiene la razón? Porque el mensaje que te llega a ti no es el mismo que me llega a mí. O no han leído que en el curso de milagros dice que el camino es altamente, y esas son las palabras que usa, altamente personalizado. Así que el curso de milagros le puede estar diciendo a mi hermano, utiliza esta herramienta. Ah, ¿sabes hacer tarot? ¿Te gusta tirar las cartas? Eso era parte de tu pasado. Pues vamos a utilizar palabras de un curso de milagros. El Espíritu Santo utiliza todas las herramientas del ego a favor de la verdad. Y lo vine a comprender de esta manera, porque también me gustaría dejarlo claro para aquellos que de alguna forma decidan mantener esa creencia en su mente de que si no lo dice el curso de milagros, entonces es totalmente falso y no es el Espíritu Santo el que está allí. Que no pierdan entonces su tiempo con esta clase, porque esta clase viene con algo que no está en el curso de milagros. Me ocurrió algo durante este año y en verdad fue porque yo tomé la decisión, debido a diferentes cosas que pasaron, que harían esta historia demasiado larga y no haríamos el encuentro en lo que respecta al tema. Muchas situaciones que me llevaron a perdonar una cantidad de juicios que tenía y a abrirme a unas palabras maravillosas que están en el capítulo 14. ¿Sabes cómo se deshace el ego? Nos dice el capítulo 14 en el último subtítulo. El ego se deshace cuando eres capaz de decir no sé nada. Y nos dice allí que cuando el ego escucha esas palabras, se deshace automáticamente. La forma más rápida, es maravilloso que cuando el curso de milagros dice eso. La forma más rápida de deshacerte del ego es reconocer que no sabes nada. Entonces me tocó esa parte y listo, voy a admitir que no sé nada y voy a dejar de pensar y de juzgar a mis hermanos porque parezcan no enseñar el curso de milagros como un dogma. Que ya sabes que hay una contradicción si hablamos del curso de milagros como un dogma. Porque un dogma implica que esa es la única verdad y no hay otro camino hacia la verdad. Cuando el curso dice que es simplemente un camino más. Para finalizar el punto hacia donde voy y el por qué voy a hacerles esta propuesta de perdón. Resulta que desde el año 2020, cada año he hecho el curso de psicoterapia, un curso de milagros para las personas que quieren aprender a realizar psicoterapias a sus hermanos. Pero este año me pasó algo que ya sabemos que las casualidades no existen. Y siempre cuando hago el curso de psicoterapia, siempre a las personas que
que se inscriben para estudiar, les propongo que les voy a hacer una psicoterapia privada. Y además tienen la posibilidad de participar de las psicoterapias de cada clase, las psicoterapias que se hacen en grupo para los estudiantes que se abren a, yo quiero sanar esto y aprovechemos que estamos en clase y entonces hacemos psicoterapia que todos los demás escuchan el caso en particular de esa persona y viene la sanación para todos los asistentes. Me ocurrió algo y es que desde la primera persona a la que le comencé de mis alumnos del curso de psicoterapia este año, llegábamos a un punto donde, pero Carlos, ¿cómo te parece que eso le pasó a mi mamá? O eso mismo es algo que hacía mi padre. O esa situación yo escuché que mis abuelos habían vivido la misma historia. Y resulta que yo me encontré con, estaba limitado. La psicoterapia de un curso de milagros como herramienta de este mundo está limitada. Porque quienes saben de la psicoterapia de un curso de milagros, se lleva a la persona únicamente a sanar su pasado, las situaciones por las cuales genera juicios o se encuentra en infelicidad o vive determinadas situaciones. Entonces se hace la psicoterapia con esa persona para revisar de dónde viene eso en su historia. Y entonces empiezan cada uno de aquellos estudiantes a los que les hice psicoterapia, venía esa idea. Y yo tenía que llegar al punto de, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que simplemente la respuesta que se puede dar desde el curso de milagros, si soy estricto con él, es, mira, confía en que si tú sanas, sanan todos los demás. Enseñanza de un curso de milagros. Y no es mentira, ojo. Y de un momento a otro empiezo, bueno, pero notaba que algunos de mis hermanos, bueno, listo, gracias. Listo, vamos a confiar que así va a ser. Pero sentían que la respuesta estaba incompleta, que no habían podido llegar a ese origen que es lo que se busca en la psicoterapia del curso. El punto de origen para que pueda sanarse. Lo que nos dice el curso de milagros en el texto. Ese lugar donde ocurrió la situación. Para poder verla con claridad y entonces decir, ya sé por qué yo vivo situaciones de infidelidad constante, porque en mi niñez, cuando veía a mi padre, era infiel, hacía sufrir a mi mamá, pero mi padre era muy feliz y entonces inconscientemente yo asumo lo mismo de mi padre y entonces encontramos el punto, identificamos la situación, se toma conciencia y se hace la sanación. Y entonces yo veía en los rostros de mis hermanos que no quedaban conformes, sentían que algo les faltaba. Simplemente confiar, cuando precisamente lo que nos lleva a desarrollar el curso y hacer que caigamos en la cuenta es que lo que nos falta es fe. Y entonces llegaban a un punto donde no me alcanza la fe para creérmelo como tan, de que sí, todo lo demás, bueno, listo, voy a pedir esa fe, pero me hubiera gustado saber qué tenía que ver esa historia de mi padre repitiendo lo mío y de mi abuela y de mi familia y de escuchar que siempre la situación se había dado. Entonces pido ayuda. Para quienes conocen mi historia de cómo comencé la psicoterapia de un curso de milagros, 3 personas me pidieron que las atendiera de forma individual después de una conferencia, cuando yo no había empezado a enseñar la psicoterapia del curso de milagros. Y terminando esas 3 sesiones, yo le digo, Espíritu Santo, si tú me vas a poner a hacer esto, necesito que me capacites. 5 minutos después, literalmente,
una chica me regala el libro de José Luis Molina Millán, Viaje a tu alma, viaje a la parte oscura de tu alma, que es el libro donde él por primera vez explica cómo hacer las psicoterapias de un curso de milagros. Bueno, en esta ocasión ocurrió lo mismo. Sentí el vacío que mis hermanos, con el que mis hermanos quedaban, su insatisfacción y comprender que era porque efectivamente no habíamos llegado al punto de origen, que es donde se sana. Entrego la situación, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos? Porque definitivamente no, definitivamente el origen estaba más atrás y ellos quieren saber de dónde comenzó. Pues resulta que al día siguiente me meto en Instagram, me meto en Facebook. A veces, las ocasiones en las que, en muchas ocasiones que lo hago, empiezo a recorrer con el dedito. Quienes lo han hecho saben que empieza uno a bajar o a subir, perdón, y entonces va viendo videos, mensajes, tanto en Instagram como en Facebook. Y por casualidad, y lo digo entre comillas, empiezan a aparecerme ofrecimientos de constelaciones familiares. Curso de constelación familiar, curso de constelación familiar. Ya tenía un juicio al respecto de, como les confesaba, ya tenía un juicio, no, pero eso no es del curso de milagros. Pero como decidí abrir la mente, entonces, ¿estás respondiendo mi oración? Y no solo empezaron a aparecerme y entonces yo veía y como que no estaba esa vibración con esos anuncios que aparecían. Y cuando hago esa segunda oración para confirmar, ¿será mi ego? ¿Será el Espíritu Santo? Empiezan ahora a aparecerme ofrecimientos en diferentes ciudades del país, de Colombia, donde me encuentro, donde se encuentra mi cuerpo, donde parezco estar. Y sigo buscando hasta que me encuentro 3 escuelas aquí en Cali. Unas con unos precios dos de ellas con unos precios, una de ellas con un precio demasiado alto que no podía cubrir. La otra, la verdad no me sentí, algo me decía que, evidentemente, ya sé qué era, pero ese algo me decía que no me brindaba como confianza o comodidad o como la vibración. Y me encuentro una tercera que de hecho, entre las primeras cosas aparentemente intrascendentes que me llaman la atención es su logotipo. Renacer se llama esta escuela. Y cuando le escribo por interno a la persona que aparecía allí como administradora del grupo, su respuesta fue tan cordial, tan bonita, tan amorosa, y cuando veo el precio, me podía dar el lujo de pagar, de pagar el curso de constelación. Y entonces me encuentro con una herramienta que no se limita únicamente a la historia de esa persona que ha llegado para la psicoterapia del curso de milagros, que como herramienta de este mundo tiene limitaciones, sino que ella va hacia las situaciones que precisamente me estaban preguntando mis estudiantes. Y sabes que eso le pasó a mi papá, sabes que eso le pasó a mi abuelo. Entonces me encontré con una herramienta que iba más allá. Y entonces fue maravilloso porque resulta que el mensaje no era deja la psicoterapia del curso de milagros, sino aquí hay una herramienta que se puede utilizar adicionalmente para que tus hermanos, cuando quieran revisar el origen y ese origen sea una historia familiar, puedan sanarlo. El curso de milagros, hay 2 lecciones en las que nos dice que cuando perdonamos,
sanan los que vinieron, los que están y los que han de venir. Pero mis hermanos que quieren llegar más allá con la sola psicoterapia del curso no podían hacer y querían saber. Y entonces es allí donde llego a este conocimiento que estoy adquiriendo ahora. Son 11 meses de estudio. Y en las siguientes sesiones de psicoterapia, tan solo en las clases que llevo, en las sesiones de psicoterapia de un curso de milagros, me aparecieron de nuevo personas que me decían, esa historia se ha repetido en mi familia y podía utilizar esta herramienta para revisar, bueno, pues entonces vamos a llevar ahorita sí ese perdón, encontrando ese origen, que parecía ser una historia repetida de la familia. Eso que se llaman esas cadenas vividas una y otra vez y llegó el punto de romperlas. Pero ya no solo romper las cadenas de mi propia historia, sino saber que en realidad, porque es que yo quiero hacer el ejercicio de esa manera, en realidad sí. Ahorita sí me siento que en realidad estoy sanando a mi padre porque estoy mencionándolo. Siento que estoy sanando a mi abuela porque he comprendido su historia y he entendido que de allí viene y entonces decido extenderle la sanación en una experiencia donde el tiempo no existe, donde puedo perdonar realmente por mis hermanos del pasado, los de ahora y los que han de ver. Ese es el motivo por el cual el encuentro de hoy es para utilizar una herramienta que proviene de las enseñanzas de las constelaciones familiares, para que encontremos aquellos que llevamos tiempo con el curso de milagros y a veces nos preguntamos, ¿pero qué más puedo perdonar? Es que yo ya lo he perdonado todo, es que no encuentro qué más se perdona. Encontremos tal vez un nicho que no habíamos abierto, una puerta que no habíamos abierto simplemente porque no era el momento, no estábamos preparados, no queríamos inconscientemente la salvación. Y que ahora este ejercicio que vamos a ver hoy pueda ser esa oportunidad de, con este conocimiento, llevar a perdonar. Alguien nos escribe allí, el perdón es una constante total cuando estamos involucrados en él, pero siempre me he encontrado en los años que llevo, en todos los años que llevo con la enseñanza del curso, ese tipo de comentarios, no sé qué más tengo que perdonar. Es que yo ya he perdonado esto, es que eso ya lo hice, yo ya ese perdón lo hice, entonces no entiendo por qué sigue esta enfermedad, no entiendo por qué me sigue pasando esto. Pero si lo estoy haciendo tal cual, lo que dice el curso, pero si lo estoy haciendo con la mayor fe que puedo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe ser que algo me falta. Y a veces encontramos precisamente en las psicoterapias algo que más falta. Pero en fin, aquí voy a hacerles una propuesta que a mí me pareció maravillosa, me pareció sanadora y que de hecho gracias a la cual pude sanar algo que no me había dado cuenta que todavía permanecía acerca de mi padre. Creí que había perdonado ya. Ya hablaba acerca de él con total paz, pero ahí me di cuenta que todavía había un pequeño resentimiento del que no me había percatado. Voy a compartirles unas diapositivas para que puedan hacerse una idea del ejercicio. No van a poder realizar el ejercicio por completo ahora en el en vivo, porque requiere de tiempo y requiere de que se sienten, si les interesa la propuesta, que se sienten, que tengan tiempo para dedicarle a dibujar. Pero no se preocupen que no hay que dibujar ninguna obra maestra, a dibujar cuadritos. Y aquí les voy al verlos, entonces ya lo van a entender de qué se trata. Perdón.
No me di cuenta si lo pude hacer bien y compartir. Ok, listo. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a hacer 3 pasos. Este ejercicio es en 3 pasos. El primer paso, la primera propuesta es que dibujen su árbol genealógico. Dibujar tu árbol genealógico. Hasta donde te sea posible, hasta donde tengas el conocimiento para hacerlo. Y empezamos desde la parte inferior. Toma una hoja de papel, preferiblemente grande, y comienza y haz tus cuadros pequeñitos. Si tienes el conocimiento de tus bisabuelos, tal vez tus tatarabuelos, hay personas que les encanta el tema, hay personas que tienen toda una tradición familiar donde tienen los nombres, las fotos. Para las personas que vinieron a este mundo en México, eso no es para nada extraño. De hecho, tienen una festividad maravillosa en la cultura mexicana, que es el Día de los Muertos. Y en el Día de los Muertos se recuerdan a aquellos que ya no están. Y de ser posible, se tienen las fotos de los familiares que ya no están y se recuerdan sus nombres y se recuerda cómo eran. Para otros que vivimos en otros países, tal vez no haya esa misma dedicación, pero podemos hacerlo y les propongo que lo hagan hasta donde puedan hacerlo. Y no se preocupen por lo que no se pudo hacer. Llenen su árbol genealógico hasta donde puedan. Aquí coloco un ejemplo porque evidentemente cada uno tendrá unas experiencias diferentes en lo que respecta a familia. Así que el paso 1 será elaborar tu árbol familiar. Pero ojo, importantísimo, ¿para qué? Para que funcione el ejercicio en su totalidad. Solamente van a llenar los cuadros con familiares consanguíneos, no con familiares que es mi padrastro. Es que es una amiga de mi mamá a la que yo le digo tía porque se ha comportado como una tía. No, lo vamos a llenar con los miembros de sangre, con los familiares de sangre del árbol familiar. La idea, la propuesta es que siempre empieces contigo. Entonces aquí en el centro de la parte inferior aparece yo. Preferiblemente le colocas tu nombre, un cuadrito y le colocas tu nombre. Si tienes hermanos, si tienes hermanas, vas a colocar en la misma línea horizontal un cuadrito con el nombre de cada uno de tus hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas de sangre. No es que él es un amigo, pero para mí es un hermano y nos tratamos como hermanos. No, no es tu hermano. Y ya vamos a ver por qué hago este énfasis. No es tu hermano en este mundo y en este mundo es donde se requiere el perdón. No en el cielo, no en la filiación donde todos somos hermanos. No, lo necesitas hacer es en este mundo, en tu historia, si quieres ver si algo falta perdonar y si tu perdón con este ejercicio te das cuenta que se necesitaba en esa familia. Hermanos y hermanas, medio hermanos son hermanos porque es hijo de mi papá o hijo de mi mamá. No son hermanos si resulta que es que mi mamá se juntó con un hombre muy amoroso después de que muere mi padre y entonces resulta que él tenía unos hijos y por ley se convierten en mis hermanos porque él me da el apellido. No, no son tus hermanos, esos no. Vas a colocar solo, importantísimo esto, y por eso lo puse en rojo, solo los que sean de sangre. Hijos de mamá y papá
o hijos de papá solamente con otra señora o hijos de mamá con otro señor. No vale adoptivos, no vale que no sean hijos de sangre. Y los vas a colocar todos. Y aquí empieza una maravilla que ya verás porque le digo que es una maravilla. Vas a colocar allí a los hermanos que no nacieron, los abortados. No importa si el aborto fue espontáneo, no importa si el aborto fue por presión de los abuelos, no importa si vas a colocar allí, vas a tener una casilla para ese hermano y lo ideal es que lo hagan como este ejemplo, recuerden, es un ejemplo, lo ideal es que lo hagas en orden. ¿Qué lugar ocupo yo entre los hermanos? Entonces, mi hermano mayor, ese hermano mayor lo coloco como uno. Ah, pero espérate, resulta que mi mamá nos contó, mi mamá nos ha dicho que ella abortó a un niño, perdió a un bebé que hubiera sido el hermano mayor. Ese es el hermano mayor. Así que lo vas a colocar allí en hermano uno. Si tu mamá le colocó nombre al bebé, entonces le colocas el nombre a ese nené que nació muerto o fue abortado y de todos modos tu mamá te dijo, yo hubiera querido que él se llamara tal. Ese es el nombre y lo colocas allí. O sea que el que tú crees o que le has llamado hermano mayor, porque es el que siguió, el segundo, era en realidad el segundo, pero para ti era el primero porque era el que sobrevivió y el que conociste, no, él es el segundo. Y así sucesivamente. Y aquellos hermanos que hayan fallecido o se hayan suicidado, si mi papá no es mi papá biológico, ya vamos a llegar allá, pero entonces no lo colocas allí. Si no sabes el nombre de tu papá biológico, entonces le colocas, como está el cuadrito de ejemplo, aquí gracias a tu pregunta también subimos de nivel. Ahora papá y mamá. Ah, es que este hombre me crió como su hija. No, no es tu papá. Dentro de este ejercicio, ojo, importante, para que no se sientan lastimados o... No, dentro de este ejercicio que estamos haciendo para sanar la familia, gracias Paola por contarnos eso. Lo voy a dejar como un secreto. Paola no conoció a su padre y su padre nunca convivió, su padre biológico nunca convivió con su mamá. Fue una situación simplemente de la vida que se dio y ya. Ah, sí lo conoció. Ah, bueno, gracias. Entonces, Paola, no importa que ese hombre haya sido un monstruo. No importa, Paola, que ese hombre haya sido un monstruo. Ya vas a ver por qué, lo vas a entender. Como tú dices, uy, pero es fuerte, sí. Pero mira que precisamente eso implica que se necesita el perdón. Entonces, no, el padrastro, el hombre que yo conocí desde mi niñez, que me dio incluso su apellido, pero no era mi papá, entonces no es el papá, no se pone allí. Si conozco el nombre de mi padre, lo coloco. Si no lo conozco, le coloco por lo menos papá. Y al lado de ese árbol, de ese papá, de esa mamá, yo le coloqué la caracterización, pero recuerden, hasta donde sea posible, coloquen el nombre, en vez de poner mamá, entonces Marta o lo que sea. Qué lindo, Paola nos acaba de escribir y lo leo para los que de pronto lo vean en diferido, que está dispuesta a perdonar. Qué chévere. Muy bien, entonces colocamos el nombre. Ah, ¿y qué va a pasar con ese papá y esa mamá? Si tuvieron hermanos, los vamos a colocar al lado de cada uno de ellos. Si es posible, vamos a colocar
que por ejemplo la mamá fue la tercera. Para que no se te vuelva un enredo muy grande, pues le puedes colocar a la mamá el número 3 a un ladito, pero bueno, ¿quién fue el hermano, mi tío número 1, mi tía número 2 de mi mamá, por parte de mi mamá? Y si alguien murió, lo coloco. Y si mi abuela abortó, entonces coloco ese no nacido allí también en su casilla. Si no tenía nombre, le coloco una casilla y le coloco tío, porque hace parte de la familia. Ojo, repito, es dentro de este ejercicio. Y al papá lo mismo, le coloco al lado de él, hacia un lado horizontalmente, los tíos, tíos y tías, si es que tuvo hermanos. Obviamente, si no tuviste hermanos, no tienes que poner nada. Obviamente, si mamá no tuvo hermanos, pues no haces esa casilla. Es solamente si ese es el caso. ¿Qué sigue después de papá y mamá? Ah, pues, ¿y de dónde salieron papá y mamá? Entonces coloco abuelo y coloco la abuela. Y si tengo el conocimiento, porque pude conocer a mi abuelo, era muy joven, mi mamá me tuvo muy joven, mi abuela la tuvo a ella muy joven, y yo tuve a mi hija muy joven o a mi hijo muy joven, nos hemos conocido hasta la cuarta y quinta generación, entonces tienes en tu mente al bisabuelo, tal vez al tatarabuelo, y entonces les vas a hacer sus casillas también. Y si sabes que tuvieron hermanos, pues le colocas. Si no sabes de eso, pues no colocas nada. Recuerda, hasta dónde lo conozcas. Muy bien. Una vez hayas hecho esa parte, por eso decía, no vamos a poder hacer esa parte del ejercicio aquí, pero será muy importante. De hecho, lo que vamos a hacer es dejar puesto el ejercicio para cuando tengas el tiempo de realizarlo y quieras. Si tuviste historias terribles al respecto de tu familia, cuando te sientas totalmente decidida o decidido a listo, como nos había colocado Paola, el perdón es una constante. Si yo realmente quiero sanarme y sanar a los demás, necesito perdonarlo todo, la expiación, el perdón total de todas las cosas. Cuando te llegue ese momento, entonces miras el video, le puedes sacar imágenes a las oraciones que vamos a colocar allí y ahí haces tu ejercicio. Por lo menos por ahora, mi propuesta es enseñarles este ejercicio y ya ustedes lo harán cuando tengan tiempo. Muy bien, ese es el paso 1. Armas tu árbol. Y vuelvo y te recuerdo, solamente los de sana. Solamente las personas que hacen parte realmente de ese árbol, de esa savia, de esa sangre. No a los demás. Por buenos que hayan sido, porque parece que así nos tratamos, no, no son familia en el orden natural de las cosas. Ok, ese es el paso número 1. Paso número 2. Y aquí viene lo maravilloso para empezar a perdonar. De hecho, les cuento que para quienes hagan el ejercicio con ese deseo de sanar, el solo hecho de que tú dibujes tu árbol familiar te va a dar una oportunidad de perdón inmensa. Una vez lo hemos hecho, entonces ahora vamos al paso 2. El paso 2 es ubicar los siguientes 3 tipos de miembros. Hay 3 tipos de miembros que necesitan ser ubicados dentro de este ejercicio para poder traer sanación a toda esa familia, a todos los miembros de esa familia. El primer caso son los excluidos. ¿Qué son los excluidos? Los excluidos son los familiares que cumplen las siguientes características. Aquí se los estoy dejando anotadito para cuando, para cuando lo quieran realizar. Simplemente le sacan una fotico a cuando estén viendo el video allí con el celular o con el computador y entonces ya tienen la información allí. Incluso si alguna cosa yo le puedo mandar
a Juki el PowerPoint o les dejo mi número y me dicen, mándame el PowerPoint y con mucho gusto les mando el PowerPoint para que tengan ahí las oraciones y puedan leer bien quiénes son esos miembros que requieren ser sanados para que la familia se sane. Ok, entonces dentro de estas los excluidos son aquellos que cumplen estas características. Tengo tres. Una de ellas son esos miembros de los cuales no se habla, porque cometieron, por ejemplo, algún delito. Ah, era un asesino. No se mencionan para nada. Se relegan al olvido. ¿A qué les suena eso en el vocabulario de un curso de milagros? Separación. Fueron separados de la familia porque fue separado de la familia porque es un asesino o un violador. O cometieron alguna falta grave, como ejemplos. No, es que ese tío ni se menciona porque es que él abandonó a mi tía cuando estaba en el lecho de muerte de cáncer y trajo otra vieja y la trajo allí a presentarla como si fuera su mujer mientras mi mamá estaba allí o mi tía estaba allí en el lecho de muerte y fue tan terrible la situación que lo excomulgaron de la familia. Porque se apropió de una herencia, porque es un drogadicto, porque es un homosexual o por cualquier otra situación. La familia excluye a estas personas que cometen delitos o cometen faltas que se consideran graves, alejándolos en ocasiones literalmente. No vuelve a pisar esta casa. No vuelve a las reuniones familiares, no se le invita. O se ignoran sus problemas. Sí, pues ahí está. Pero no se le habla, nadie se preocupa. Otra forma de identificar excluidos. Esos son excluidos por la familia. Los excluidos por voluntad propia. Familiares que se van a otro país y se olvidan de la familia. O no quieren saber más de la familia. Se incomunican totalmente. O se pregunta por ellos, para poder saber de ellos hay que llamarlos, pero a veces no contestan, lo dejan en visto a uno en el WhatsApp. También son excluidos aquellos que dejan su responsabilidad a otra persona de la familia. Esa tía que se embarazó a los 14 años y le entregó el bebé, no la dejaron abortar en la familia y entonces le entregó el bebé a la abuela y se perdió. Los familiares que se pierden, los que deciden irse o los que literalmente se pierden porque se desaparecen sin razón, o los que parece que definitivamente se van porque no aguantan el núcleo familiar, todos esos son excluidos por voluntad propia. Y una tercera característica de excluidos. También son excluidos los que mueren antes de tiempo. Lo coloqué entre comillas para poder explicar. Hombre, si mi abuelita murió de un cáncer y ya estaba viejita, pues entonces vivió su ciclo. Pero aquellos que mueren jóvenes porque son asesinados, porque se suicidan, porque mueren en un accidente, los abortados son excluidos también. Esas son las características para que ubiques dentro de tu árbol ese que hiciste a los excluidos. Podría ser posible que están tan excluidos que cuando hiciste tu árbol ni te acordabas de ellos. Así que ahí vamos a colocar
vamos a marcar los excluidos. Vamos a tener en cuenta quiénes fueron los excluidos. Segundo tipo de familiares que vamos a buscar. Le llamé suplantadores. Los suplantadores son los familiares o no familiares, pueden ser de la familia o pueden ser extraños que se incluyen en la familia y tienen las siguientes características. Por ejemplo, son los que se hacen cargo de un papel que no, bueno, ahí me faltó que no les corresponde naturalmente. Ahí coloqué que les corresponde, pero es que no les corresponde naturalmente en el orden natural de la familia. Por ejemplo, para que se comprenda, los abuelos que por el motivo que sea crían a sus nietos. Los hijos que se hacen cargo de sus padres. ¿Por qué Para que, ¿cómo así? Los hijos que se hacen cargo de sus padres están tomando una responsabilidad antinatural. No estoy diciendo que no sea amorosa, no estoy diciendo que esté mal. Ojo, recuerden, en este mundo todo es neutro, no hay nada bueno ni hay nada malo. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es buscar dónde requiere esta familia sanación y yo no lo sabía. Los hijos que se hacen cargo de sus padres toman el rol de padres de sus padres. Tal vez habrás escuchado frases como, por ejemplo, es que como los papás cuando envejecen se vuelven como niños. Inconscientemente comienzan a tratar a los papás como si fueran niños. Yo en mi vida, esta ha sido una experiencia personal. Había momentos donde de hecho, esa es una frase de la familia, porque en mi familia tradicionalmente los hijos se hacen cargo de los padres. Es muy normal para los latinos en Sudamérica hacerse cargo de los padres hasta viejitos, antes de enviarlos a un hogar. Y resulta que esa era una frase. En mi familia se decía, los papeles se invierten. En algún momento los papeles se invierten. Y los papeles se invierten es que los hijos se convierten en los padres y los padres pasan a ser los hijos. Vamos a identificar eso. Esos son suplantadores. La pareja de algún miembro de la familia que tomó el rol de padre, los padrastros o madrastras. Ay, es que mi papá murió, que mi mamá se tenía que quedar sola. No, no estamos diciendo que aquí haya algo malo, que aquí haya un pecado, porque eso no es real. Lo que hay es una oportunidad de sanación desde esta perspectiva. Ok, otro ejemplo, los hermanos que se hacen cargo de sus hermanos, porque los papás fallecieron, porque papá falleció y a mamá le dio Alzheimer, por los motivos que sean, porque los padres se desentendieron y se fueron de viaje y no volvieron a aparecer. Se fueron a comprar cigarrillos y nunca llegaron. Y este hermano o hermana mayor resulta haciéndose cargo de sus hermanitos y los cría, como si fuera la mamá o el papá. Dentro de mi familia hubo un caso que de hecho los hermanos menores, la hermana mayor se hace cargo de sus hermanos menores. Asumió todo el rol de mamá, al punto de que no estudió, pero hizo estudiar a sus hermanos. Al punto de que los hermanos por tradición le decían mamá. Sabían que no era su mamá, sabían que era su hermana, pero no conocieron a sus padres y ella asumió ese rol al punto de que le decían mamá y le regalaban cosas el día de la madre y le dijeron mamá hasta el último día de su vida en este mundo.
Esos son ejemplos. Como son ejemplos, es muy posible que tú llegues, pero tal cosa será si encaja en esto de que son aquellas personas familiares o no familiares que asumen un rol que debería estar ejerciendo otra persona que simplemente no lo está ejerciendo porque no quiere, porque falleció, porque se fue o lo que sea, esos son suplantadores. Y los vas a marcar. ¿Quiénes son los suplantadores en la familia? Y el tercer caso que vas a revisar es los suplantados. Este es muchísimo más fácil y cortito. ¿Por qué? Ah, pues si hay un suplantador, hay un suplantado. Si hay un padrastro, es porque hay un papá que por el motivo que sea no ejerció su labor de padre. Porque se murió, porque se fue, por lo que sea. Los suplantados entonces serán aquellos que surgieron porque sus funciones fueron asumidas por los suplantadores. Así de sencillo. Entonces, esa mamá, esos padres que fallecieron, fueron suplantados por esa hija mayor o ese hijo mayor que realizó la labor de ser el papá o la mamá de sus hermanos menores. Y vuelvo y lo digo para que por favor no pierdan la paz. Entonces no debió hacerlo. No, no estamos diciendo que no debió hacerlo. Estamos diciendo que aquí nos vamos a encontrar una oportunidad de perdón maravillosa. Maravilloso que te hagas cargo si lo estás haciendo y que no lo sueltes si no se te ha llevado a soltarlo. El trabajo de cuidar a tu mamá, cuidar a tu papá, cuidar a tus hermanos menores porque papá y mamá no están, lo que sea. Lo importante que será una de las reflexiones para sanar es, ¿lo estás haciendo con absoluto amor? ¿Es en realidad amor o estás cumpliendo tu deber? Creo que en la reunión anterior, lo que pasa es que siempre, cuando son este tipo de casos, me viene el recuerdo de un maravilloso cantante, un trovador, un poeta llamado Facundo Cabral. En una de esas canciones maravillosas que dejó, de esos videos maravillosos que todavía se pueden encontrar, hay un momento donde él dice, en el diccionario no deberían estar la palabra deber o la palabra obligación o la palabra responsabilidad. Esas palabras no deberían estar en el diccionario, porque las cosas se hacen por amor o no se hacen. La tarea hasta este punto, para resumirla y pasar al punto número 3, para recordarles es, paso 1, elabora tu árbol familiar solo con familiares consanguíneos. Paso número 2, vas a ubicar los siguientes miembros, los excluidos, los suplantadores y los suplantados. Ahora el paso número 3. ¿Qué dice el tema de las constelaciones familiares para poder perdonar? Dice que requiere que nos hagamos conscientes, como un camino de conciencia, nos hagamos conscientes de esas personas para que nuestro perdón a aquellos que fueron excluidos los vuelva a atraer a casa, los vuelva a atraer al hogar, los vuelva a incluir desde el vocabulario de un curso de milagros, que se acabe la separación.
que si lo notan desde el punto de vista del curso de milagros, los tres casos son de absoluta separación. Los excluidos, los suplantados, los suplantadores. Esa familia ha vivido separaciones, en muchos casos sin tomar conciencia de ellas, porque así se dio la dinámica familiar. Papá falleció, mamá rehizo su vida y llegó este hombre maravilloso que me trató como si fuera el hijo, me llamaba hijo y hasta me dio su apellido, mi papá, y me trató como mi papá. Y aunque mi mamá le tuvo hijos a él, nunca hizo todas las historias que tú te imagines, habrás escuchado, habrás vivido. No tiene nada que ver con eso. Qué maravilloso que eso haya pasado. Qué maravilloso que puedas contar una historia de esas, pero no es tu papá. Sacaste a tu papá, la familia sacó a su papá, a tu papá por una dinámica del ego. Y se olvidaron de ese ser que gracias al cual tú estás viviendo la experiencia de volver a casa. Espero que se comprenda. Ok, entonces una vez que tenemos a esas personas, excluidos, suplantadores y suplantados, ahora viene el momento de sanación. ¿Qué acabas de hacer de acuerdo a un curso de milagros? Acabas de tomar conciencia, no de pecados, acabas de tomar conciencia de errores. Y el curso de milagros te dice que tú debes perdonar por tus hermanos. Porque aceptar la expiación para ti mismo es aceptar, o para ti misma es aceptar la expiación para la filiación entera. Así que cuando perdonas tú, estás perdonando por tu hermano y estás trayendo la paz a tu hermano. Una necesidad de paz que se te había pasado por alto porque no la sabías. Ahora ya la sabes. Querías pensar y dijiste en algún momento, pero ¿qué más perdono? ¿Pero qué más perdono? Ya no encuentro qué perdonar. Tal vez esta herramienta te pueda llevar a darte cuenta de cositas que necesitaron ser perdonadas y que ahora que tienes el conocimiento y te llegó por algo, porque ya era el momento de que tú asumieras ese perdón, entonces ahora tienes la maravillosa oportunidad de liberarte a ti y de liberar a esos que ya no están. Recuerda, podemos perdonar no solo para nosotros, sino para los que nos acompañan en este camino, en lo que podemos llamar que están vivos aquí, los que vinieron y los que vendrán. Ok, ¿cómo realizo yo esos instantes de sanación? Ya tengo mis excluidos, mis suplantados y mis suplantadores. Ya los identifiqué. Pues vamos a realizar simplemente este acto de conciencia. Ya tomé conciencia. Uy, sí, sí hay excluidos en mi familia. Nunca se me ocurrió pensar en los abortados, que eran partes de la conciencia de Cristo que quisieron venir a vivir esa experiencia fugaz por algún motivo. Los asesinados no se me ocurría. Ah, eran parte de la conciencia de Cristo, que decidieron vivir tanto la experiencia de la separación al punto de incluso suicidarse o morir en un accidente. Porque si recuerdas, el curso de milagros te dice que nosotros decidimos inconscientemente el tiempo que vamos a estar aquí. Llegó tu momento de perdonar. Empezamos con los excluidos. Entonces el consejo es,
tengo mi listado de excluidos, voy a hacer el ejercicio por cada excluido. Esto que te voy a colocar allí no es que tenga que ser una oración como ninguna de las oraciones del curso de milagros tienen que hacerse de esa manera. Es para que tengas una idea de cómo orar. Permítete orar desde el corazón, no simplemente repitas. Permítete orar desde el corazón. Si esta oración te gusta, utilízala. Pero para que funcione el perdón, recuerda que tiene que ser una decisión deliberada. Sí quiero. Caray, con este conocimiento, sí, yo sí quiero realmente traer sanación a esta familia. Y no me lo voy a tomar a la ligera porque es una responsabilidad tan grande que lo voy a hacer. Entonces, te tomas un momento de relajación, respiras profundamente o meditas antes de tomar tu listado de excluidos para con cada uno de ellos de forma consciente, despacio, diciendo las palabras de verdad que salgan de mi corazón, porque lo que quiero es perdonar a los que están, que mi perdón alcance a los que vinieron y que mi perdón alcance a los que han de venir. Tomas conciencia de ese primer familiar excluido y lo mismo harás con los demás y en tu mente le vas a decir algo, y por eso lo coloqué así, algo como lo siguiente, porque si esta oración no te gusta, pero la idea te gusta de hacer este ejercicio, escribe tu propia oración. No, no me gustó eso que escribió Carlos. Perfecto, maravilloso. Escribe tu propia oración para traer la sanación a ese ser que se separa. De la forma que haya sido, que se separa o que fue separado. Entonces, le dices en tu mente algo como lo siguiente, llamándolo por su nombre o por su lugar de familia o su lugar en la familia. ¿Cómo así su lugar en la familia? Supongamos que que tu abuelita siempre hablaba de su hermano, su hermano, su hermano. Pero tú caes en la cuenta que tu abuelita nunca dijo el nombre de su hermano, simplemente hablaba de su hermano. Y ya la abuelita no está para saber el nombre del hermano. Ay, caramba, pero tu abuelita llegó a decir que se ahogó en un río a los 12 años. Tengo ese excluido, no me le sé el nombre. Y entonces utilizas una figura que se usa mucho, el tío abuelo. Ah, mi tío abuelo. Porque pareciera que no hay un nombre para llamar al hermano de tu abuela como familiar tuyo, pero es de la familia. Entonces por eso coloqué, llámalo por su nombre o por su lugar en la familia. El bisabuelo, la tía, ese primo, mi mamá que me hablaba siempre de un primo, pero nunca lo conocí porque lo asesinaron y qué sé. Entonces, aquí está el ejemplo. Entonces puse este nombre, Federico. Pongamos que se llamaba Federico. Ah, no, no me sé el nombre. Entonces le dices tío, si es que era el tío, si no sabes el nombre. Y entonces, con ese deseo, con esa intención, asumiendo cada palabra, sin ninguna prisa, con el deseo de sanar a esa familia en total, con el deseo ya de llamar desde el amor e incluir a tu hermano que se separó de la forma que haya sido o fue separado, le dices, Federico o tío, ahora te veo y te reconozco. Ahora tomo conciencia de ti y de tu exclusión de la familia. Yo asumo la labor de sanar esta familia a la que tú perteneces. Y por eso, en nombre del Espíritu Santo, ofrezco el perdón en nombre de todos los miembros de la familia. Y te digo, sin ninguna expectativa, te ubico en el lugar
que te corresponde. Tú eres mi tío. Tú eres un miembro de esta familia y solo tú puedes ocupar el lugar que te corresponde. Yo te incluyo con todo mi amor en ella. Amén. Y luego traes a esa otra persona del listado de excluidos y luego traes esa otra persona. Recuerda que esto es un ejemplo, entonces si no es tío, si no primo, pues entonces no vas a decir tú eres mi tío, porque, es que es solamente un ejemplo, entonces le colocas el primo o el abuelo si no te sabes el nombre y si te sabes el nombre lo traes. Vámonos con los suplantadores. Misma recomendación inicial. Después de un breve momento de relajación o de meditación, porque tal vez el listado era más largo de lo que se te hubiera ocurrido que hubieran en tu familia semejante cantidad de excluidos. A ese primo lo sacaron, a ese primo hasta lo echaron de la casa porque se volvió una chica trans. A mi tío por borracho, ya nadie habla de él. Ni a las fiestas lo invitamos, porque se tira a la fiesta. Ok, listo, haces por cada uno de ellos. Y resulta que no te alcanzó el tiempo porque viste que se alargó demasiado, porque tú no sabías todo eso, o tal vez, permítete en este ejercicio tiempo. Tal vez necesitas ir asimilando ese perdón. Tal vez esa situación en particular fue tan terrible con ese familiar que parezca ser doloroso o difícil. Recuerda, pide ayuda. Tienes la ayuda 24/7. Pide ayuda para perdonar. Si la tarea parece titánica, yo no sabía que había tantas personas en esta familia con tantas exclusiones, con tantos suplantadores. Con razón fue una familia tan terriblemente separada, con tantos conflictos. Listo. No te dejes ganar por el ego de qué terrible, qué difícil, cuándo lo haré, seré capaz. Simplemente pide ayuda y comienza. Así que si es otro día el que, listo, ya. Me tomé 3 días porque para mí la tarea fue, por los motivos que sean para ti, fue complicado. No luches contra ti mismo, contra ti misma, dice un curso de milagros. Hazlo en los momentos que tú sabes, estoy en disposición de perdonar y quiero perdonar a toda esta familia. Qué responsabilidad tan grande, qué responsabilidad tan grande y eres tú la persona llamada a realizarlo. Ok, te relajas cuando tienes ahora, vamos a enfrentar ahora el listado de los suplantadores. Te relajas o meditas y entonces vas a visualizar o tomar conciencia de ese familiar o no familiar que suplantó un lugar en la familia y es un ejemplo, le vas a decir algo como esta oración, llamándole por su nombre o usando una frase como esposo de mi bisabuela. No me sé el nombre, yo sé simplemente que mi abuela tuvo hijos de mi abuelo y no sé por qué la historia fue un secreto, pero después mi abuela se metió con otro señor y este es el que conocí como mi abuelo. Pero yo sé que en realidad él no es mi abuelo, pero siempre le dije abuelo y él me compraba todas las historias que te quieras contar, no es tu abuelo. Tomas conciencia de eso, llamas por su nombre o le colocas ese título. Aquí coloqué esposo de mi bisabuela. Recuerda, es un ejemplo. Puede que estés hablando de un primo, puede que estés hablando de otro miembro de la familia. Obviamente son oraciones muy parecidas.
Entonces, volví a colocar Federico, o esposo de mi bisabuela. Ahora te veo y te reconozco. Y mira cuál es una de las grandes diferencias con el otro. Tú vas a reconocer en gratitud a esa persona para que veas que no fue un pecado, que no estuvo mal, que simplemente es una oportunidad de sanar para traer a aquella persona a la que se le quitó su lugar o se ocupó su lugar por el motivo que sea, a la reconciliación de la filiación en su totalidad en este ejercicio que estás haciendo con tu familia. ¿Qué dice aquí? Y te agradezco en nombre de esta familia haber tomado un lugar que no era el tuyo. Y ahí agradeces a ese padrastro, agradeces a a esa abuela, agradeces a ese hermano mayor que te crió para reconocer en gratitud que tomó un lugar que no le correspondía. Porque si tomó un lugar que no le correspondía, entonces alguien quedó excluido. Pero aquí le estamos llamando suplantado. Ahora te veo y te reconozco y te agradezco en nombre de esta familia haber tomado un lugar que no era el tuyo. Yo asumo la labor de sanar esta familia y por eso te coloco en tu lugar. Por ejemplo, tú no eres mi padre, tú eres mi abuelo. Este ejemplo es aquel en donde resulta que el abuelo se hizo cargo de ti porque tu papá se desentendió de la tarea o murió y resulta que tu abuelo fue el que te trató como si fueras su hija o su hijo. Para sanar, le agradeces. Porque en muchos casos, cuando nos pasa esto, tendremos mucho que agradecer a esa persona que sin ser de la familia o siendo de la familia, ocupó ese lugar que nadie más estuvo dispuesto o dispuesta a ocupar para que yo tuviera algo o fuera feliz o lo que fuese. O asumió la responsabilidad, aunque haya sido sin amor, pero por lo menos trajo la comida a la casa, o por lo menos me ayudó, o por lo menos acompañó a mi madre, si era un padrastro, en fin, agradeces. Luego, ¿qué haces? Asumes la labor de sanar la familia y lo colocas en su lugar. Ahí en tu mente, aceptando que se comportó como mi padre, pero tú no eres mi padre. Y le das el lugar que le corresponde. Tú eres mi abuelo. O por ejemplo, otro ejemplo allí mismo, o tú no eres mi padre, tú solo eres el esposo de mi mamá. En nombre de todos los miembros de la familia y en nombre del Espíritu Santo, hoy traigo el perdón que corresponde y le doy su lugar a mi verdadero padre. Le doy su lugar a mi verdadero abuelo. Le doy su lugar a mi verdadero hermano. Tal vez en la familia resulta que estabas tú y adoptaron un niño. Y le llamaste siempre hermano porque legalmente era tu hermano, porque es que crecieron juntos, porque son hermanos. No, no es tu hermano. Dentro de este ejercicio, no es mi hermano. Estoy tomando conciencia para hacer lo que nos dice el curso, conocerme a mí mismo, conócete a ti mismo. Cuando juego en este mundo con los juegos del ego, pasan todas estas cosas que incluso parecen estar bonitas, pero resulta que ahí hay algo que sanar. Porque como evidentemente quien maneja el perdón es el Espíritu Santo y tú no sabes nada, te tienes que entregar a Él, como dice una de las oraciones del curso, analiza, juzga y analiza esto por mí.
porque te puede parecer feo, ¿cómo así? Pero es que si es mi hermano, es que me trata. Si tu familia, si tu papá y tu mamá adoptaron a alguien, era para llenar una carencia, era para solucionar una carencia, ya sea que la vieron, les dio pesar, ese niño sin padres, es que tenemos plata, podemos darnos el lujo de darle hogar a alguien que no lo tiene, maravilloso, suena lindo, lo es desde el amor. Pero es muy probable que desde el ego lo que estaban intentando era tener la familia grande que no pudieron tener o no vivieron el amor total cuando niños y entonces ahora se lo quieren dar a alguien porque no lo recibieron ellos. Así que esto que parece como que hay cosas allí para sanar, ¿cómo va a haber algo ahí para sanar si eso fue amoroso? Sí, pero es que como tú no sabes esa parte de la intención desde dónde venía y lo normal es que cuando algo no se hace en el orden natural de las cosas es porque es una carencia. Como hasta allá no llegas. Entonces, ahí en eso de darle a cada quien el lugar que le corresponde, verdaderamente aceptar que no es mi hermano, no es mi padre, esa señora no fue mi mamá, estaba asumiendo un lugar que no le correspondía, pero yo sí tengo mamá, yo sí tengo un padre, estamos sacando a mi papá de esto, y ese hombre, por lo que haya sido, era mi papá. Aquí estoy llevando al perdón esa situación de exclusiones, esa situación de separación. Y evidentemente para los suplantados, pues también hacemos el mismo ejercicio. Sacamos el tiempo para ver ese listado de suplantados, si es que hay un listado de suplantados, porque aquí también viene una situación importante. Por lógica, si hay suplantadores, hay suplantados. Como mínimo vas a tener dos cosas para sanar. Tal vez en tu familia no haya excluidos. Ahora también puede darse este caso. Tuviste la familia ideal, juegos, risas y alegría por todas partes. No encontré suplantados, no encontré suplantadores, no encontré exclusiones. Maravilloso. No hubo abortos, no hubo asesinatos, no hubo muertos, no hubo suicidios, no hubo nadie que pudiera abandonar a otra persona. En mi familia es gigantesca o pequeña, pero es una armonía total. Perfecto, qué maravilloso que puedas contar esa historia. Entonces, si no encuentras ninguno de estos tres casos, pues, ay, entonces, no, maravilloso. Pero es probable que si lo encuentras, entonces ya sabes qué hacer. Suplantados, la misma recomendación. Después de un breve momento de relajación o de meditación, visualizas o tomas conciencia de ese familiar o no familiar que fue suplantado, perdón, de ese familiar. Aquí ese no familiar, sí, se me fue ahí en el copy page. De ese familiar, porque estamos hablando de un familiar que fue suplantado. En el anterior, sí hablábamos de familiar o no familiar, porque los suplantadores pueden ser cualquiera de las dos, pero evidentemente el suplantado siempre es de la familia. Entonces, ese o no familiar, hay que borrarlo allí. Yo lo borro para cuando, por si lo llegan a necesitar. Tomas conciencia de ese familiar que fue suplantado y le dices algo como esto. Repito, es un ejemplo. Si te gusta el ejercicio pero no te gusta la oración, cambia a tu gusto para que puedas hacer a gusto total este ejercicio. Lo llamas como en los otros casos, lo llamas por su nombre o usas una frase como, volví a colocar, esposo de mi abuela. Federico o esposo de mi abuela, ahora te veo y te reconozco. Yo asumo la labor de sanar esta familia y por eso te coloco en tu lugar. En nombre del Espíritu Santo ofrezco el perdón en nombre de todos los miembros de la familia y te digo, tú eres mi tío. Tú eres un miembro de esta familia, o tú eres mi abuelo, o tú eres mi papá. Tú eres un miembro de esta familia y solo tú puedes ocupar el lugar que te corresponde.
yo te devuelvo tu lugar con todo mi amor. Amén. Aquí coloqué una pequeña notita. Como pueden darse cuenta, los suplantados son excluidos, pero los hemos trabajado diferente solo por temas de comprender los diferentes errores que se pueden dar en una familia, las diferentes oportunidades de sanar que se pueden dar en una familia. Este es el ejercicio de este encuentro. Esa es la propuesta. Repito, para aquellos que quieran indagar más y qué más puedo perdonar, Espíritu Santo, si lo llegaste a decir en algún momento o llegaste a decir, yo no encuentro nada que perdonar, aquí te llega una respuesta, una posibilidad de perdón, una posibilidad de sanar tú y sanar a toda esa familia. Para finalizar, antes de las preguntas, por si hay preguntas, dijimos también en nuestro último encuentro que tratar el tema de los hijos. Y como lo comentaba Juki, uno de los comentarios antes de este encuentro fue, bueno, aprovechemos entonces las fechas, donde se supone que son fechas de reconciliación, de festejos, de encontrarse con la familia, tal vez, en fin, eh, y trabajar esta temática para sanar la familia. Cuando realizamos este tipo de ejercicios, muchas cosas empiezan, como ya lo saben aquellos que perdonan, muchas cosas empiezan a encajar y muchos cambios empiezan a darse. Así que para mí estaría agotado esa parte. ¿Quieres reconciliarte con tus hijos, con tu hija, con esos seres? Simplemente es tomar conciencia. ¿Qué es aquello por lo cual reñimos? ¿Qué es aquello que nos separa? Y como tú eres quien estudia el curso de milagros, como tú eres quien tiene la responsabilidad, pues tú eres quien tiene que perdonar. Así que deja de creer que tienes la razón. Deja de querer controlar a esa hija o a ese hijo. Y me encontré, recordé, para traerles esta reflexión que es un poema. Es muy probable que haya sido un poema, que sea un poema con palabras diferentes porque es una traducción. Y tal vez no estaba en prosa, pero por lo menos las ideas que trae son muy lindas desde mi perspectiva, desde la forma como me toca a mí esta lectura. Es de Khalil Gibran, un poeta, filósofo y artista libanés. Un libro llamado El Profeta, de Khalil Gibran. Cuenta la historia, obviamente, como una especie de mito, un cuento, donde parece que ha llegado el momento de alguien que fue un profeta en una isla durante toda su vida, de por fin, entrado en la vejez, volver a su origen. Y antes de subirse al barco que lo iba a llevar a su origen, se despide de toda esa población a la que conoció y amó. Pero antes de despedirse, como era un hombre muy sabio, los miembros de la población le dicen que antes de irse quieren exprimirle la sabiduría. Y entonces empiezan háblanos de tal cosa, dinos algo acerca de esto. Y en esa forma, como ese pequeño cuento, surge de la mente de este genio, Khalil Gibran. Cuando le preguntan, háblanos de los hijos, el profeta
dentro del personaje del profeta en el libro, ese anciano tan sabio, les dice lo siguiente: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Otra traducción dice: baja el arco de tu mano. Ya hiciste tu tarea, deja que sean felices. Permitámonos que estas fechas traigan para nosotros esa energía que parece ser una tradición nada más, pero que nosotros podemos aprovechar realmente para reconciliarnos, para reflexionar y para desde la perspectiva del curso de milagros poder sanar. Si alguien quiere hacer una pregunta, si a alguien no le pareció incluso, estará bien. Yo ya dejé de querer tener la razón, es simplemente una propuesta para perdonar. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, obvio, el comentario de Paolita, ya le iba respondiendo mientras ella lo iba escribiendo, para que quienes vean después eso tan personal, no. Ella ha sido muy amorosa con quienes estamos en sala para hacer los comentarios allí, pero que esa parte tan personal y tan bella seamos capaces de honrar su confianza. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, entonces con mucho gusto, y si no, como siempre, feliz de haber estado con usted. Bueno, Carlos, hermano amado mío, tu claridad, como siempre, meridiana. Yo tengo que decir que algunas cosas ya las he trabajado porque he estudiado neurobioemoción. Entonces, Ujú. se me tocó hacer mi árbol genealógico de otros hermanos consultantes. No obstante, hoy aparecen en esta sesión, por ejemplo, algunas cosas, no voy a decir nuevas, pero yo veo cosas que antes no vi. Ahí está mejor, ¿no? Por ejemplo, número uno, mi bisabuelo paterno y mi bisabuela materna son no solamente casi desconocidos, hay una leve sospecha de quiénes son, ¿ok? Entonces, como la sugerencia es, si vos sabés que cumplió la función, pero no es tu bisabuelo, no, no corresponde. Si lo puedo ver, ¿sí? En otra instancia, es más, puedo considerarlo como tal, porque estamos hablando de mi bisabuelo, es decir, no lo conocí físicamente. Ah, Lo que, lo que sí puedo hacer, a ver si entendí, eh, al desconocer si efectivamente esos son mis bisabuelos, trabajar como si lo fueran o no. perfecto.
si tengo la duda, será, no será, lo suelto. No hago ningún trabajo, porque es que mira, como les decía, evidentemente estamos hablando de toda una técnica y filosofía de perdonar llamada constelaciones familiares. Entonces, eso se podría saber y solucionar haciendo una constelación familiar. Y en esa constelación familiar, en la dinámica de las constelaciones familiares, eso es toda una maravilla de perdón. Como siempre, el Espíritu Santo está en la disposición de traer claridad a aquellos que la quieren asumir. Hasta que yo no lo vi, no me lo creía. Entonces resulta que, por ejemplo, para decirte el porqué, intentar ilustrarte el porqué de la respuesta de, si no lo sabes, suéltalo. Porque para poder saberlo, y si se podría saber, habría que hacer es una constelación. Y eso es ya un ejercicio diferente. Es una dinámica donde están las personas allí en una sala y entonces se hace, o es una constelación particular que incluso yo apenas estoy estudiando, apenas voy en la cuarta clase, cuando lo pueda hacer tranquilamente uno puede hacer una constelación, un constelador puede tratarte a ti a distancia con objetos. Porque, ¿cómo se hace una constelación? Si fuese en vivo. Entonces resulta que hay otras personas allí que participan, está este consultante llamado Cookie con esta idea, ¿cómo saber eso? Y entonces resulta que las personas no saben, simplemente se les llama, mira, ¿por qué no vienes tú para acá? Ven tú para acá, ven tú para acá. Pero los participantes no saben qué es lo que va a pasar. No saben para qué les están pidiendo ni qué personaje van a interpretar, absolutamente nada, porque entonces vendría que no funcionaría. Y es algo tan espontáneo porque simplemente el Espíritu Santo está trayendo un momento de conciencia. Y entonces empiezan a moverse. Literalmente las personas empiezan a moverse. Entonces me paré aquí, pero no me siento cómodo acá, entonces me voy para allá y no sé por qué, pero no. Me da un calambre o hay una situación con la que no me siento a gusto y empiezan a experimentarse cosas físicamente. Me pongo muy triste sin tener por qué. Y después cuando el constelador, entonces ya he escuchado y ya he visto esos movimientos, resulta que todo eso encaja perfectamente con una historia. Y después, al final, es que los participantes saben, es que yo estaba haciendo de bisabuelo de este señor Cookie. Es que yo era la bisabuela. Y entonces en la dinámica aparece si era o no era realmente la bisabuela. Entonces, sí se puede, y por eso les decía, eso fue lo maravilloso para mí en esa respuesta que me llega del Espíritu Santo, porque bueno, aquí yo creo que me lo pueden comprender más. Imagínate que como no lo sé, como no tengo el conocimiento, tú me haces la pregunta y yo te digo, pues la verdad, Joaquín, no. O sea, suelte. ¿Cómo quedas tú como alguien que no tiene un desarrollo en la paz y todo lo demás? Y mira que fui donde este hombre a que me hiciera una consulta que para perdonar, que para encontrar esto, y me dijo, no, tranquilo, que todo queda perdonado. Si usted perdona, todo queda perdonado. Entonces, pero yo quería saber. ¿Y que nos dicen curso de milagros? Pero es que usted no solo, sino que pregunte que el Espíritu Santo le responde. Entonces, ¿cómo te va a responder si no tienes el conocimiento para que el Espíritu Santo lo pueda utilizar para darle la respuesta a tu hermano? Entonces, pero que hay las herramientas y las hay. O sea, lo que tú preguntas se puede saber en una técnica de constelación con todas las de la ley. Pero sí es posible. Desde este ejercicio, como no estamos haciendo constelaciones, sino que he practicado esto con personas en privado y ha sido muy revelador para muchas cosas. Darse cuenta de estos tres errores que se presentan en las dinámicas familiares y darse cuenta por qué esa familia no era feliz, eh,
¿por qué tantas rencillas? ¿Por qué tantos olvidos? ¿Por qué los abortos? Y entonces resulta que ahí es donde comienza a verse como muchas historias se repiten. Y entonces eso va trayendo la sanación porque la constelación te permite llegar más allá que lo que permite la psicoterapia del curso. Para los que se conectaron después, la psicoterapia en curso de milagros solo te lleva a perdonar tu historia. Desde la filosofía de que si yo perdono, el perdón se extiende a toda la filiación. Pero hay personas que quieren saber más, llegar más allá. Sobre todo si saben que es una historia repetida o que es una situación rara en la familia. Como lo que tú me dices, mira, pero es que pasa esto con mis bisabuelos, pero no tenemos la certeza de sí o sí no. Pero ¿qué quiere saber esta persona llamada Juki allí, que tranquilamente podría soltar al Espíritu Santo por el tiempo que lleva y decidir no preocuparse, dejarlo todo en sus manos y está bien? Pero es que esta persona no sabe, no hace ningún camino de espiritualidad. Este señor Juki tiene eso metido en la cabeza y lo quiere saber para que llegue donde tú y le digas, no, suéltelo. No, pero me quedé en la misma. Entonces, sí hay respuesta haciendo esa técnica. Pero, como te digo, como yo apenas empecé, quería contarles lo poco que sé, que ha sido revelador y sanador tanto para mí, personalmente, como las personas que me han pedido asesorías personales y que hemos trabajado con la psicoterapia del curso y que después hay una historia familiar allí. Y este solo ejercicio ha sido maravilloso para traer mucha paz, mucho perdón y para que sanen cosas y se pongan en su lugar, y se pongan en su lugar. Les cuento, bueno, me tomo estos últimos minutos, yo le había dicho a Jorge que de pronto se nos iban 2 horitas y efectivamente así fue. Les cuento, por ejemplo, una de mis muchas experiencias en estos 4 meses con este aprendizaje. Resulta que, y aquí es por eso yo les decía en un momento, ojo, que las cosas pueden parecer muy amorosas, pero vas desde el ego porque hay algo no sanado. Yo siempre tuve la idea de que me gustaría, y lo voy a decir, pareciera que si está hablando en presente o en pasado, tuve la idea de que que a mí me gustaría adoptar un niño o una niña. De hecho, me metí en un programa que hizo el sistema colombiano de niños, de infancia, para personas solteras. Para que eso no se volviera un problema social, eso digamos que lo manejaron de una forma muy, muy discreta, pero abrieron la oportunidad de que personas solteras y parejas del mismo sexo pudieran adoptar. Y entonces yo estaba soltero y me metí en el programa. Pasaron diferentes cosas y al final no pude continuar con el proceso. Pero mi idea era muy amorosa, muy linda, qué ternura. Bueno, me gustaría darle a alguien, a un niño o a una niña que haya sido abandonado, que no tenga padres, me gustaría darle la oportunidad de que acogerle, influenciar positivamente en su vida y que sepa que no está solo o sola y que sepa que tiene un papá, aunque no sea su papá de sangre. Tenía esta idea y me parecía amorosa y yo la quería y ya vi por qué no se dio. Llega un momento donde hicimos este ejercicio en la práctica de las clases, de las constelaciones y entonces sale el tema de que yo ya podía hablar acerca de mi padre biológico, que nunca se hizo cargo de mí y al que únicamente vi 3 horas y 5 minutos en mi vida, no más. El tiempo está incluso calculado, solamente 3 horas y 5 minutos estuve en contacto yo con ese hombre. De ahí en adelante nunca más. Y eso ocurrió a los 9 años. Solo una vez en la vida. De resto nunca más y nunca supe de él, nunca se hizo cargo. Pero
yo había ya hecho muchos ejercicios de perdón, muchos ejercicios de perdón, y creí que ya estaba todo totalmente perdonado. Cuando se hizo el ejercicio de la de los buscar los excluidos, evidentemente el más cercano, cuando yo estoy dibujando el árbol, me doy cuenta que es mi padre biológico. Había un suplantador que fue un tío quien me dio el apellido. Fue la figura paterna y yo le llamaba papá, y siguiendo las directrices, como se las transmití yo a ustedes, me di cuenta que sí, que efectivamente, aunque este hombre me trató con mucho amor, con mucho respeto, como a su hijo, a pesar de que tenía otros dos, sin hacer diferencias, tenía yo con él una deuda de gratitud, pero no era mi padre. A pesar de haber perdonado y de ya no, que ya no se me llenaban los ojos de lágrimas, que ya no sentía ni el más mínimo resentimiento, haber comprendido el por qué lo hizo, sin justificación, sino en puro perdón, yo no me había dado cuenta, yo todavía pensaba en ese tema, algún día me gustaría ejercer la función de padre. Y después de que hicimos el ejercicio, bueno, pasaron unos días. Un par de semanas, porque esa fue mi tercera clase, y es una clase cada mes. Y entonces resulta que me pasaron 2 o 3 semanas. Y precisamente antes, hace 2 noches, vino una visita. Y entonces surgió el tema por parte de ellos de los hijos y todo esto. Y cuando me dice, surge esto, bueno, Carlos, ¿y tú no has pensado en hijos? Siempre que llegaba ese tema, yo sentía algo en el corazón. No era una cosa negativa, y yo siempre pensaba, ese deseo de querer ayudar a alguien, de lo que les conté ahorita. En ese momento no sentía absolutamente nada. Y de pronto me doy cuenta que en ese instante que si me presentaran la situación de hacer eso, de acoger a alguien amorosamente y todo ese discurso bonito que escucharon ahora, yo diría que no. Ay, Carlos, te volviste una piedra, te volviste insensible. No, me sané, pero no me he dado cuenta. ¿Saben a qué me llevo? Porque yo entregué inmediatamente el Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? No entiendo qué pasó. Por eso les decía, ojo, puede que ustedes crean, pero si se sana algo, se sana. ¿Saben de qué me di cuenta yo? Que yo estaba intentando solucionar, como nos dice un curso de milagros, solucionar ahora, con las cosas de ahora, una situación del pasado. Como yo no tuve un papá que me acogiera, que me tratara como padre, entonces ahora yo quiero hacer eso, pero al contrario, para incluso ser más bueno, para darle eso a alguien que ni siquiera sea mi hijo, para mostrarle a él, ¿recuerdan esa lección que dice, todo es una forma de venganza? Y entonces ahí me di cuenta que aún permanecía un resentimiento tan escondido, tan aparentemente pequeño que yo no me había percatado. Pero como estaba en el tema de querer sanar, surge en ese ejercicio de, papá, te saqué de mi vida, puse a otra persona que hiciera tu labor. Así fue como yo hice mi oración. Por eso los que les coloqué allí es un ejemplo. Puse a otra persona para que hiciera tu labor. Pero tú eres mi papá y te reconozco. Gracias por permitirme vivir esta experiencia. Y a las 3 semanas me doy cuenta que ya no estaba ese deseo de ser padre y resulta que era porque era un deseo de mi ego, de una venganza mental, una cuestión absolutamente inconsciente que estaba allí y que se sana. Ok, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por su paciencia en permanecer. Y bueno, para los que lo escuchen después, gracias por su paciencia, por aguantarme estas 2 horas.